Muchísimas gracias. Creo que esa frase de agradecer en Moscú es preciosa. Les voy a contar nada más lo que significa para no detenerme, pero en el agradecer muisca está la transformación y también está la alegría incluida. Y ese yo creciendo, es como si se dijera, no como nosotros en español, así pequeñito agradecer, sino es, ay, a través de eso que me has dado, me has transformado. Oh, Entonces empiezo con ese agradecimiento y recordando que este curso es una secuencia, ¿sí? Y que estamos acá avanzando a ese tratar de comprender todo lo que nos ha dejado la toponimia, que le tengo una especial parte en esta presentación porque la toponimia es como el cofre del tesoro que cuando se abre y empieza uno a reconocer, a interpretar, a significar todo lo que hay en el interior, uno dice, ¿cuánto nos dejaron allí? Es como un cofre del tesoro que será en la parte del curso que sigue con Roberto Santos, ya se empieza muchísimo más detallado. Entonces, primero que todo, quiero que les quede eso al empezar esa invitación a continuar en este curso. Bueno, también les recuerdo que como estamos dentro de una investigación participativa, es muy importante que traten de apropiar este conocimiento, que de pronto lo repitan y que los que están en cualquier función, ya sea social, ambiental, ecológica, espiritual, al apropiar toda esta parte originaria, de alguna manera están colaborando a que volvamos a sentir el corazón de nuestro planeta, que eso que estamos necesitando en este mundo, que es verdaderamente reconectarnos entre seres humanos, puede llegar a hacerse reconociendo el origen. Si bien es cierto, comprendo porque lo que les estoy mostrando es producto como de 2 décadas de estudio, sé lo complejo que es, tal vez por el camino que yo tomé, pero cualquier camino está perfecto. O sea, desde empezar a valorar y allí vámonos entre todos a colaborar por ese maravilloso planeta que tenemos. Hoy les traigo al presente esas expresiones vivas de la memoria ancestral muisca. Traer algo del pasado al presente, pues tiene una cantidad de niveles, una cantidad de posibilidades, pero acá hoy les quiero explicar cómo hay información, pero por montones, que nos la puede dar la misma intuición al acercarnos a una hoja y comprender qué simboliza, porque las hojas también tienen geometrías, hasta ir a, como yo he hecho, a tener bases de datos de una cantidad de palabras en Muiscubún donde puedo decir este autor le puso acá tal letra y el otro se la quitó más adelante en el curso del tiempo y qué significaba esa letra. O sea, esto es un abanico que no tiene fin. Entonces, quiero mostrarles el abanico. Y ese abanico, ¿para qué se los quiero mostrar? Quiero acá confesarles que cuando en esa difusión del curso colocaron esa palabra memoria, ¿sí? Es que esa palabra memoria me pareció supremamente importante porque nosotros no, muchas veces, no sabemos todo lo que tenemos nosotros incluso en nuestro interior para sacar de nuestras memorias, ¿sí?
es un trabajo sacar la memoria. Es más fácil de pronto, mm, a veces no dedicarse a recordar, pero las memorias son tan amplias como la cantidad de información que hay. Traer esas memorias, traer esa expresión viva, nos va a permitir recuperar nuestras raíces. ¿Y qué es la raíz? O sea, ¿qué es la raíz? O sea, quienes estamos cerca de la naturaleza sabemos que una plantica cuando se muere, que ya no tiene su raíz. Entonces es como revivir. Yo la vez anterior en la presentación les contaba que tengo una plantica que florece cada año y uno creería que está muerta, pero no se puede arrancar porque la raicita está. Y cuando al año le salen otra vez las hojitas y otra vez vuelve a florecer porque conservó la raíz. Y eso es lo que nosotros pretendemos que se conserve la raíz. Les he traído las palabras para que también empiecen a, digamos, puedo decir, entrenarse en esa escucha, ¿sí? Entonces acá sería sequence, chisa, asasco, ¿sí? Eh, es, es eso. Y para mí, la palabra muesca es tan poderosa que a veces, por eso le leí el poema en Moscú, porque es tan poderosa que también como que lo lleva a uno en un viaje hacia esa raíz. Para recuperar toda esa memoria mm, y su manifestación, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, voy a volverles a leer memoria. Es Sepecuen Gasco. O sea, nuevamente ellos hablan de que la memoria transforma, ¿sí? El verbo que, la raíz del verbo que tiene que ver con la transformación es haga, agasco. Y escua es una parte final, un prefijo que me está diciendo que miren la importancia de reconocer la lengua. Para esto analicé cientos de datos. Afortunadamente utilizo hasta la inteligencia artificial, obviamente muy acotada, ¿no? Con para que ella no me especule, porque él especula mucho, pero como tengo tantos datos, puedo reconocer. En más de 500 datos, Hagascua es transformación y Escua es parte de tomar conciencia. No hay transformación si no hay toma de conciencia. Y no lo está diciendo la lengua, o sea, a su manera. Uno puede conocer esta profundidad para ese ser humano de lo que era hablar, el valor de la palabra. Tenemos Kubun, palabra, Hisha, territorio, Uke, figura. Nos han dejado todo esto, ¿sí? Nos lo han dejado para que nosotros lo tomemos. Y siempre será tiempo de tomarlo. Quiero explicarles un poquito esta figura del medio porque para mí es muy reveladora de lo que sí quería decir el muesca con territorio. Em, y llegué a esta conclusión de que significaba esto, pues muchos de las alimentada por todos los arqueólogos, historiadores, bueno, todos los que se dedican a esto, alimentada por esto, pero después de tanto buscar y profundizar, acá nos están revelando que tenemos unos seres en esa parte media que ellos llamaban la muéquita. ¿Y qué es muéquita? Es el campo, ¿sí? El gran campo, los que vivimos en la tierra, los que tocamos el suelo. El
Arriba tenemos otros seres. Para ellos, la Huadquica, que era la tierra de arriba, y la Tinaquica, la tierra de abajo. Eh, en este, ay, bueno, espérese. En esta explicación colocan unas aves en la mitad. Esas aves son esos mensajeros. Los invito a que escuchen las aves, afinen sus oídos para escuchar las aves. ¿Qué nos traen las aves? ¿Sí? O sea, son lenguajes. Y acá retomo como invitaron a este curso. También vamos a estar integrando lo que es el sonido, ¿sí? Lo que es el sonido. Si bien es cierto, no quedó ni un solo hablante que nos puede hablar de esa lengua fonéticamente como se hablaba. Hay montones de propuestas, más adelante las vamos a ver, pero la propuesta que yo les tengo para recuperar el sonido tiene que ver con esas aves, tiene que ver con el sonido del agua, el sonido del viento y todo lo que serían esas onomatopeyas que trae la lengua que pues se las iré contando. ¿Qué otro aspecto tenemos para que esa memoria nos llegue? Todo lo que dejaron de pictografía. Esta pictografía que les pongo acá está en Suezca, en los refugios rocosos de Suezca. O sea, allí también dejaron esa escritura y vale la pena conocer esos Señora, lugares. Eh, bueno, Tatiana, Tatiana, apaga tu tu micrófono. micro. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces, el propósito, bueno, uno de los tantos de Sarita Ruiz, revitalizar la Muescupún. Y acá de una vez los voy a llevar a algo que quisiera que una, o sea, la Muescubún tiene tanto que si nos sentamos a decir que la escribimos con K, con Q, con H, sin H, con W, etcétera, pues quizá la discusión se queda ahí. Yo creo que es mucho más amplio revitalizarla. Es desde la toma de conciencia, es desde la búsqueda de la raíz. Y ustedes verán que yo la escribo de todas las maneras, porque lo único que quiero es que se valide, se valide que existe así, que existe y que la podemos escribir. Obvio, yo soy consciente de lo que significa cada uno de los monemas o morfemas, ¿sí? Y trato de buscar muchas cosas, pero esta información la tiene Sarita con sus tiempos de estudio, pero no la tienen todas las personas. Entonces, si la quiero poner de otras maneras, pues la pongo de otras maneras. Lo importante es revitalizarla desde el alma y desde la raíz. Bueno, y ahora voy a empezar con cosas de tipo técnico, porque también eso nos lleva a darle una magnitud muchísimo mayor a la que normalmente se tiene, pero que ya está reviviendo y hay una cantidad de movimientos que nos está llevando a esa unidad que es lo que pretendemos. Entonces, los estudios de la lengua que empezaron desde el momento de la conquista, ellos querían aprender, ellos veían, los conquistadores veían esa necesidad tan grande que existe de esa comunicación humana, de entendernos para todo. O sea, y eso hizo que muchísimos de aquellos que llegaron empezaran a estudiar. En ese entonces, pues el latín era básico. Entonces, ¿qué hace uno cuando va a hacer un estudio? Pues recurre a lo que conoce.
¿Qué nos quedó de esos estudios, de esos primeros estudiosos de las lenguas? Hicieron todas unas clasificaciones y encontraron que la lengua muiscubún pertenecía y la clasificaron y las agruparon en una familia lingüística chibcha, ¿sí? Así la denominaron. Em, Creo yo que intuitivamente sabían que ese chibcha, como era llamado, era un viajero, era un comerciante, conocía las rutas y abarca una amplia región: Centroamérica, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, etcétera. Es supremamente amplia la zona que abarca. En esta familia lingüística clasificaron familias que hoy en día están vivas, ¿sí? Como por ejemplo el lenguaje que utiliza el Kogi, el Arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y actualmente está también presente en los Santanderes, en la parte de arriba. Hay lenguas que estaban clasificadas y están clasificadas dentro de la familia lingüística chibcha. Esas clasificaciones, como todo lo que tiene que ver con la investigación, cada vez se está ampliando más, cada vez se está comprendiendo más. Pero yo he cruzado un poco estos lugares donde está la lengua de familia lingüística chibcha con unas investigaciones que se realizaron en la Universidad Nacional, lideradas por el genetista Yunis, que él presenta todos los lugares donde está la familia muisca y que fue estudiado. Entonces es ese primer mapa que les presento. Y como si ustedes observan, pues hay una coincidencia entre entonces no, una congruencia entre las investigaciones de tipo genético y las investigaciones sobre la lengua. Esto quería traérselos porque nosotros a veces imaginamos que solamente era esta partecita del territorio y no es así. Bueno, actualmente se sabe que la Muescubún tiene una proyección continental, regional, local y de lengua única. Y esto nos lleva a también ampliar la mente, a una toma de conciencia, porque no era un grupo que estuviera solo en un lugar, sino un grupo que se movía. Realmente se movían por muchos lugares. Este mapa lo encontré en una investigación que hacen perdónenme, los, los curas sacerdotes de varias, no me acuerdo cómo se llaman, jesuitas, franciscanos, dominicos, ellos eran los que hacían todas estas investigaciones y empiezan a encontrar que además de las que mencionan allá en esta familia lingüística, se sumaría a la lengua Quaiquer, que es una lengua que está por Nariño, por esa zona, Quillacinga, más o menos de esa zona, Cofán, Cansá, Paez, bueno, los llamados Paez que ya no los llaman así, Cuambiano, Motilón y Yuco. Me atrevo acá a contar, yo sé que el tiempo es corto, pero acá a contar que los pueblos indígenas han venido recuperando sus nombres originales. Normalmente los nombres
que les daban los conquistadores o la colonia, etcétera, eran nombres que tenían que ver con alguna descripción, a veces no la más afortunada, ¿sí? Y en esto, pues les puedo decir, por ejemplo, motilón. Motilón era porque usaban sus cabellos de alguna manera específica. Cualquier, alguna vez que estuve allá en esa región con indígenas agua, me encontré un historiador que me decía que era como decir cualquiera, ¿sí? Entonces quedó cualquier, ¿sí? Y así tenían esas expresiones. Todo esto se ha venido recuperando, se ha venido visibilizando, se ha venido abriendo. Entonces, por ejemplo, ya no se dice guambiano, se dice misaca, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre guambiano y misac? Toda, si yo hago una lectura desde la Muescopún, ¿sí? Porque ese misac también era el que se asombraba, el que cuidaba el agua. Y así ha venido pasando. Esta investigación es de 1950 hacia 1980 más o menos. Bueno, eh, ¿qué quiero también acá contarles para que sepan toda esa memoria que tienen para tener esas raíces, para reconocer sus raíces? Y es sobre la ancestralidad de la lengua muiscubún. Mm, Resulta que el mundo entero se ha regido por unos calendarios, ¿sí? El calendario juliano, que era el calendario que estaba desde el 45 antes de Cristo, que gobernó esta persona. Eh, Ese calendario rigió por todo el tiempo y era el que existía cuando llegaron acá a América. En 1582 impusieron el calendario gregoriano. Entonces ya pueden imaginar que estos eran calendarios que les daban cierto poder a quienes los imponían, etcétera, tenían toda una información religiosa, etcétera. Pero miren nuestro calendario, el de nosotros. Este calendario se encuentra en una piedra que fue encontrada en Chuachi y tiene todos los símbolos matemáticos, geométricos y no sabemos las dataciones. Yo la vez pasada también les contaba que es difícil porque cada vez la tecnología, la ciencia ha encontrado nuevas maneras de datar, entonces quizás dicen, no, 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 esa no era, cambiémosle la datación. Normalmente las dataciones estaban 5.000 años antes, etcétera. Yo coloco ese de 12.400 porque en ese momento había presencia humana y los investigadores la encontraron en el Abra como una de las presencias más antiguas. Entonces, miren nuestro calendario, cuánto no nos dicen esos calendarios, o sea, qué tan atrás está nuestro tiempo. Ahí vale la pena destacar que en la lengua muiscubún tiene muchísimas acepciones, expresiones, palabras sobre tiempo. Y les traje uno, que es ficancié o axin, algún tiempo, no sé cuánto tiempo se podrá decir. Así está escrito en el manuscrito 158, que es el que en este momento estoy tomando como referente. Bueno, pero también les traigo algo muy, muy especial que he encontrado dentro del hallazgo que hice en Facatativá del sistema numérico y calendárico propuesto por el padre Duquesne, que se lo dio un sabedor muisca. Él lo proponía porque un sabedor muisca
le contó profundidades de su calendario. Y este es el hombre tiempo. Eh, es un poco más complejo, pero se los voy a tratar de explicar lo más fácilmente comprensible. Tienen tres círculos uno dentro de otro. El primer círculo estaba hablando de 20 lunas, el segundo de 37 lunas, el tercero de muchas más. Y ellos podían seguirse ampliando y ampliando y ampliando porque así era que podían simbolizar un tiempo corto y un tiempo más largo y más largo y más largo. Y realmente el padre Duquesne lo dejó también con esos círculos atravesados con ejes que podían determinar la cantidad de lunas y el tiempo del que estaban hablando. Bueno, si bien es cierto, no sabemos cuándo empezó y tenemos esa inquietud, sí podemos determinar por las investigaciones cuándo se nos fue esa lengua y no se volvió entre comillas, porque como acá en esta presentación vamos a ver muchos indicadores que nos dan la lengua, ¿sí? Muchos memorias que nos da la lengua. Pero desde el momento en que estas lenguas fueron desterradas, que fue en una cédula real del 10 de mayo de 1770, y haciendo los análisis que hacen los lingüistas de cuánto tiempo sobrevive una lengua, se cree que aproximadamente se dieron hablantes hasta 1850. Entonces uno se pone a pensar, no está tan lejano. Quedaron, lo que pasa es que una lengua se va perdiendo paulatinamente. Y ahora más adelante les voy a contar qué de la lengua se pudo haber perdido totalmente o no perdido, tal vez está escondido. Que traje también esta belleza de mural que tiene uno de nuestros expositores más conocidos y reconocidos desde el arte de el valor de lo muisca, el maestro Luis Alberto Acuña. Este maestro Luis Alberto Acuña, que tiene obras tan hermosas como la que se encuentra en el Centro de Convenciones de Bogotá, en el Hotel Tequendama, que nos da un mural con toda esa cosmogonía, tiene esta obra que nos habla de la unión de los mundos. Las lenguas siempre están en transformación. Encontrar una lengua estática, no, miren, cuando estuve estudiando el diplomado en lenguas nativas con personas que están guardando su lengua en México y le dan un valor grandísimo, ellos mismos van contando cómo ha evolucionado la lengua y cómo las generaciones anteriores tenían, digamos, más énfasis en la pronunciación, tanto que tienen montones de dialectos de una sola lengua, ¿sí? Igual pasaba acá, igual pasa con todas las lenguas. Lo que quedó en las gramáticas posiblemente, ese sí quedó estático en el tiempo. Fue lo que tomaron quienes estuvieron interesados, tomaron de los hablantes y con sus significados. Pero eh, todo lo demás pues es cambiante. Las lenguas son cambiantes y sí hubo una fusión de mundos. Hubo una fusión de mundos y eso lo podemos comprobar hasta en nuestra propia genética. Somos mestizos, ¿sí?
y es el mundo entero. No podemos pensar que fue acá, que fue por el proceso de la conquista, que no. No, no, no. Tenemos un mestizaje y el mundo entero tiene un mestizaje. Pero no será el propósito de este universo y es que nosotros seamos tan fraternales que podamos vivir en armonía con el mestizaje. Esto es una pregunta pues que yo por lo menos me la hago constantemente. Esto de las razas puras ya no existen. Bueno, voy acá también a contarles un poco de la cantidad de fuentes históricas y actuales que existen para revitalizar esta Muescubún. Eh, yo les traigo acá vestigios que los tenemos en manuscritos y ir a esos manuscritos no es una cosa difícil porque la Real Academia de la Lengua Española no es sino que uno le escriba un email y le llegan los manuscritos originales de Juan de Castellanos, de Pedro Simón, de todas todo lo que ha quedado de la misma lengua. Bueno, si queremos conocer el de Lugo, también la Universidad Javeriana es una recuperación, una difusión y pues yo misma tengo el librito tal como está expuesto en el Museo Nacional. Y así hay mucho para dónde mirar. Entonces, quien quiera ir al vestigio original puede ir al vestigio original. Y acá también les tengo un dato que para mí me impulsa más a la investigación. O sea, durante mucho tiempo se dice que uno de los dioses que la vez pasada les presenté en la mitología, que es la gente normalmente le dice Chichacum, Chichacom. Resulta que los manuscritos originales, me fui al manuscrito original y está claritico y las veces que lo mencionan es Chipchachum. Cuando yo hago las interpretaciones, las lecturas y todo, digo, caramba, es mucho más expresiva si la interpreto desde Chipchachún que si le pongo Chipchacón. Entonces son detalles, obviamente detalles para los investigadores, pero cuando uno lee un documento y va dándose cuenta de la pérdida que hay en el documento, uno se pregunta, ¿cuántas veces copiamos y pegamos sin ir a los originales? Muchas. Y a veces es necesario ir a eso original para poder ampliar la comprensión. Bueno, en cuanto a esa revitalización, pues, ¿qué tenemos? Las palabras que se encuentran dentro de esas crónicas, que nos dan elementos mucho más precisos de la mitología, de la vida cotidiana, de los rituales, etcétera. Pero si vamos a pensar en la lengua específicamente, pues, ¿qué tenemos? Que Lugo, el padre Lugo en 1619, cuando él presenta su gramática, pues la adecua al latín y al español de la época. Entonces, también hay que abordar esto con una mirada crítica. También tenemos la misma influencia en Fray Joaquín de San Joaquín, y en los manuscritos anónimos tenemos unas conclusiones que a mi parecer, después de haber manejado, estudiado, repetido por mucho tiempo, creo que esa persona que hizo ese manuscrito anónimo era muy interesada en oír y en poder escribir lo que ese otro le estaba diciendo significa tal cosa, lo manejamos así, esta, lo otra. Entonces, a mí me parece que fue con menos gramática, con menos influencia del latín y con más ah, idea
de expresar lo que le estaban diciendo. Por eso me he dedicado a partir de ahí para hacer los otros comparativos. Y aunque es mucho más adelante, acá coloco a Bricochea, porque nos dejó traducción de palabras, expresiones, frases, pero yo siempre recomiendo que quien utilice Bricochea vaya y busque qué significaba en la época, porque no, el español no ha estado estático y tenemos significados muy diferentes y palabras que están en desuso por montones. Entonces, esto es como algo que sucede. Y acá le quiero hacer honor a todas las teorías, los historiadores, los sociólogos, los lingüistas, em, arqueastrónomos, bueno, los que sean, obviamente, las obras literarias que a veces tienen un contenido intuitivo, que yo se los recomiendo porque digo, wow, por ejemplo, acá tengo una persona que admiro por esa capacidad de haber retratado esa época, que es Mariela Vargas Osorno, con su personaje que se llama Kutso, de unas novelas históricas que es verdaderamente fascinante leerlo. Y todos tienen el mayor merecimiento. ¿Cómo no a mi compañero de investigación, Roberto Santos Curbelo, que da una mirada que no dan otros, que es esa mirada de conocer las líneas de lunisticios, solsticios, etcétera? Y bueno, incluso, no sé si ya se pudo conectar Valeria Gudelo, que acá también le hago honor a ella, porque la manera de recuperar el barro, el canto, las rutas junto con Steven, es fascinante. Claro que sí, también pues a lo que yo más me he dedicado, que es la lingüística, a María Estela González de Pérez, que nos abrió un mundo al traducir todo, al recuperar todo, bueno, y muchos más. Acá no acabaría, entonces acá me toca seguir adelante, pero de verdad que los menciono porque creo que todo es válido. Y si existe alguna postura cuando uno estudia, pues uno simplemente dice, me gusta más, digamos, de Gisletti. Me pareció interesantísimo todo lo que él recuperó de los muiscas con sus ceremonias y todo el análisis que hace desde cómo cree él que fue el origen, esas teorías de origen. Es muy interesante y así, tomar de cada uno lo que uno cree que es más compatible con uno. Bueno, les quiero hablar de ese momento. Entonces, ahora sí ya me voy a especificar un poco más Ok. sobre la lengua. La lengua no tiene un solo nivel de interpretación de uso. Tiene uno filosófico sagrado, que es el camino que yo he cogido. Otros han cogido otro camino, entonces la lengua ya para ponerla en la vida cotidiana. La lengua para ponerla, si fuéramos unos muiscas del pasado, habría un manejo de un lenguaje comercial, ¿sí? Porque ellos llevaban sus productos a otras partes. Y ese lenguaje comercial, a mi parecer, yo lo comparo como con el inglés. Era el lenguaje que usaban para ir y poner sus esmeraldas en Panamá o en Honduras o en la costa, etcétera. Así como nosotros, o sea, todos tenemos un lenguaje técnico en nuestro saber. eh, y allí también en su productivo, los que conocían el nombre de las plantas, pues igual era un lenguaje con las plantas. Había un lenguaje político,
porque acá en estas regiones las confederaciones eran poderosas y también un lenguaje religioso. Le puse religioso, pero le podía poner espiritual, sagrado, todos los otros sinónimos. Creo yo que lo que se nos ocultó realmente fue ese lenguaje religioso. ¿Por qué? Porque es un lenguaje poderoso, para el cual hay que tener muchísima conciencia para pronunciarlo, para llevarlo, para difundirlo. Pero nos dejaron un lenguaje sagrado que es como, más adelante tengo una diapositiva para eso, es ese cofre que se abre, que es la toponimia. Y es el sentido de este curso, es recuperar los nombres de las veredas de Suezca, ¿sí? Es cómo encontramos ese grandísimo sentido dentro de esa toponimia. Entonces, este sentido de recuperación a través de la toponimia, de las rutas espirituales del territorio, de Está la llegando. interpretación de los nombres. Torre, Caterín Ramírez, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Bueno, y todas esa integración de fuerzas, de energías, y esta era la diapositiva que Mm, me encanta expresarlo así. Y allí está ese cofre del tesoro que es el que esperamos abrir durante todo este proceso del curso. Ya escucharán a Roberto Santos con toda la investigación que él ha hecho, que también aporta para que ese cofre del tesoro haya podido ser abierto. ¿Qué otros aspectos para que sigamos en esta dimensión que parece no tener fin? De vestigios nos quedan las ceremonias del Wan, de la Inijisisuka Hicha, que es correr la tierra, y nos queda por lo menos el conocimiento de que existían seminarios o cucas donde se formaba espiritualmente a esas personas que iban a guiar todos estos procesos. Existen las rutas de los mercados y eran reconocidas cuando Roberto les habla, les contará dónde estaban ubicadas, o sea, porque se conocen los sitios. Está toda la pictografía con sus rombos, triángulos, espirales, círculos, bueno, laberintos, etcétera. Están los oficios artesanales de los cuales les hablaré con mucho más detalle la próxima clase que les voy a dictar. Y acá tenemos muchos vestigios actualmente de esos artesanos que se llamaban Chisacuy, el que hace, el que hace con su energía para el asombro de los demás. Acá en Chisacuy quedó ese sa, que es ese asombro del que les hablaba también la vez anterior. Y también, ¿qué nos queda? Algunos elementos del sonido. Si la conocen, había dos nombres para los caracoles, el Nimsuke y Visa. O sea, los dos nombres en sus lecturas pueden ser muy, muy poderosos porque eh, en el Nimsuke nos habla de esa de atraer, al igual que Visa, bueno, Visa también atraer, pero hacia nosotros nos pone en un estado especial, por eso se tocaba la caracola, y no solamente acá, ¿no? En muchos pueblos se tocaba la caracola. Esta caracola se encuentra en Sogamoso, en el Museo de Sogamoso, y tiene dentro de su pintura una cantidad de símbolos que también dan a entender la importancia que tenía para todos sus rituales. Bueno, esta lengua que nosotros tenemos fue aprendida por esas personas que llegaron.
y está el vestigio del lugar donde llevaban a los indígenas y los catequizaban en su propia lengua. Ellos trataron de aprender. Obviamente, yo imagino que ese momento, pues era un momento donde no era ninguna catequización, porque los indígenas no asumieron la parte externa, ¿sí? De la Virgen, de ir a la misa, o sea, porque los obligaban, pero verdaderamente siguieron sus enseñanzas y siguieron haciendo todos sus rituales con la tierra, con el sol, con la luna, la laguna, con el río, etcétera. Y lo otro era algo que les tocaba hacer simplemente para tener una convivencia armónica, y que no sufrir mayores problemas, pero eso no entró. Y hoy en día, como les he contado, que yo tuve la oportunidad de compartir con muchísimos grupos indígenas en este país, siempre encontré un sincretismo, siempre encontré de las dos. O sea, ellos así como tenían la Virgencita a un lado, iban a su tierra y hacían su ritual en la tierra. Entonces, pues esto es como cuando uno obedece a medias, ¿sí? Porque no se convence. No creo que haya habido una verdadera transposición. No, todavía ni siquiera, ni siquiera hay rezagos de que existiera una transposición. No, la espiritualidad continuó. Lo que sí nos ha pasado es que nos hemos desconectado, que eso es algo totalmente diferente. En ese momento, en ese momento en que estaban acá estudiando la lengua, etcétera, se daban cuenta que existían muchos dialectos. Y hay como tres mencionados con mayor énfasis. El dialecto que tenían en Nemocón, el que tenían en Soacha y el de Facatativá. ¿Sí? Esos han sido mencionados por los estudiosos de la Muescobón. Eh, ¿qué encontraron hace poco? Que también fue impactante, que en Nemocón hay restos de un pueblo antiguo que vivió hace 6.000 años, que no estaba reportado y que tiene un ADN diferente a los otros encontrados en otros estudios. En Soacha, pues han encontrado una belleza, o sea, no hace mucho fui a la exposición y vayan, del Museo Arqueológico de Soacha, tiene unas piezas únicas. Es como si tuvieran un estilo en el barro, en la alfarería, totalmente diferente. Y el Parque Arqueológico de Facatativá, que no es difícil pensar que guarda una memoria de un lugar muy especial de encuentro. Entonces, posiblemente allí ese lenguaje espiritual, religioso, sagrado del que les hablé, lo compartían quienes iban allá, ¿sí? Mm. Podían ir personas que estaban en esa clase sacerdotal. Bueno, y acá empiezo a hablarles sobre la escritura originaria, y les difundo el libro que está en las redes, es gratuito, pueden adquirirlo. Allí, y bueno, también tengo una persona que también, para quienes les guste que estén preso, lo pueden adquirir con esta persona, nos comunican, etcétera. Pero es el hallazgo del sistema numérico y calendárico muisca en el Parque Arqueológico de Facatativá.
Por años y años y años, muchos investigadores decían que estos símbolos no los veían en ninguna parte. Y esa era la escritura. Quizás la escritura también guarde una cantidad de información y sobre esta escritura, que es un código alfanumérico, porque también sabemos qué significa cada símbolo. Ata es el número uno, bosa, dos, mica, tres, mujica, jisca, ta, cujupca, sufusa, aca, uchijica, hueta. Esto ya nos quedó y son los números, pero también tienen otros significados, porque es todo un código lo que ellos tenían. Entonces acá claramente les puedo decir que bosa significa en los diccionarios alrededor, ¿sí? Que Hueta es la casa más la cementera. Que Uchijica es la luna llena, la luna plena. Entonces, Cojupca, la capacidad de escucha. Entonces, estos son esos códigos que los tenemos escritos. Yo me he atrevido a hacer una escritura en estos códigos. No hace mucho, unos artistas maravillosos, la entidad se llama Cop Danza. Cop Danza está difundiendo lo muisca, está difundiéndolo acá y en Estados Unidos y montó un espectáculo hermosísimo con los números muiscas. Una persona que tiene una canción, Gaylor Sánchez, con quien yo también participé con él en esa recuperación. No, la de los números la hizo él y yo participé en otra que se llama Chipecúa. Estando allá, esos creativos me dijeron, ¿cómo escribirías en Muiscubún? Resulta que en redes hay unos símbolos y la gente dice, esta es la A, esta es la B, esta es la C, pero yo me puse a buscar cómo escribiría y escribí Huitaca, ¿sí? Es que la Huitaca, que es esa luna chía, esa mujer que tiene todos esos poderes, es maravillosa. Entonces, así escribí Huitaca, tomando partes de esas grafías de los números. Huitaca. Además está facilísimo porque acá es 9, ta es 6, entonces podía tomar el código completo. Y esta, que es la que yo veo que es como una expresión por todas esas luminarias que tiene. Esto es un fragmento de un tejido que provenía de Gachantibá y fue conservado en el Museo Británico. Y acá quiero decirles también que hay cosas que se conservaron porque hay una mejor tecnología en el exterior para conservarlas. Conservar las telas es muy difícil. Y gracias a que le han aplicado toda esa tecnología, pues se encuentran allá. Bueno, pero no solamente encontré a Huitaca con las grafías, también me puse a buscarlas dentro de la pictografía. Y duré tiempos en estas búsquedas. Em, encontré huía, significa venir a animar. Ese es como el significado que está en los diccionarios. Ta, la siembra y ca, el cercado. Dentro de la pictografía está pintado este cercado, está pintado esta siembra y está pintado este encuentro, ¿sí? Esos rombos que vienen y se unen acá, está indicando eso que llega, eso que puede entrar a otra parte. Entonces, esta fue mi otra manera de escribir Huitaca, por conceptos en las pictografías. Todo con fuentes originarias, sin recurrir a la ABC, nada de esto, con fuentes originarias, porque ellos escribían indudablemente.
Pero también me puse a mirar cómo era esa Huitaca en su simbología. Y como Huitaca es ese plenilunio, ese resplandor, entonces los, fui a buscarlo en Facatativá, que es esa representación de ese sol y de esa luna, ¿sí? Que tiene todos esos resplandores y acá se los traigo como parte de esa recuperación. Pero también encuentro que Huitaca tiene a su interior ese símbolo de esa lechuza. ¿Y por qué es ese símbolo de esa lechuza? Porque ellos sabían que la lechuza ve en la oscuridad, que tiene un vuelo silencioso, que gira su cabeza en un ángulo hasta 270 grados. Entonces, es aquella femenino que ve hasta en la oscuridad, que intuye, que es capaz de englobar todo lo que hay en su entorno. Entonces, también lo coloqué como otra manera de escribir ese símbolo. Bueno, acá entro, es que el tiempo vuela. Tranquila, Sarita, tranquila. Bueno, miremos a ver, ¿tengo que parar o puedo dar continuidad por si acaso para terminar el tema? Sí, sí, sigue. Sí, ok, bueno. Entonces, ¿cómo es el estudio de todos esos lingüistas que se han dedicado a esto? Pues nos dicen una cosa que es bastante importante para quien quiera asumir el hecho de interpretar la lengua y de llegar a la profundidad de ella. Esta es una lengua aglutinante. Eso quiere decir que tiene unas raíces, unos prefijos y unos sufijos. Entonces uno la puede desglosar. Es constructiva porque se encaja según el contexto. El verbo puede ser nombre en determinado momento, puede ser sustantivo, todas las cosas pueden construirse. Es temática porque se encuentran palabras fijas para un tema y es sonora y rica en onomatopeyas. Esto de las onomatopeyas no he encontrado grandes estudios de esto, pero yo los he hecho un poquito comparándolo con las lenguas nativas mexicanas. Y acá pues siempre se da el más hermoso de los ejemplos para el muisca. eh, Era corazón. Y si tú escuchas el corazón, pues es xie, xie, era el río. Entonces, es sentarse frente al río o escuchar su propio corazón y es fácil de pensar que tiene muchas onomatopeyas. Las onomatopeyas en las lenguas también nos hablan de la ancestralidad de las mismas. Este fue una descripción que encontré en el Museo Guane de Santander. Los guanes tenían la lengua común. Nos dice que su idioma no era rico en dicciones, las palabras eran compuestas y de una gran significación. Era un idioma esencialmente ideológico y metafórico. Cada dicción era una verdadera frase abreviada. Vayan y visiten este museo también, o sea, nos lleva atrás, 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 porque hay una cantidad de rocas de unas formas increíbles, fósiles, que en verdad que nos llevan al momento, creo que es el Pleistoceno, nos lleva a ese momento. Bueno, ¿qué hacer para poder rescatar esa parte ideológica y metafórica que es realmente mi mayor foco de interés? Pues indudablemente es saber que para el Muisca el territorio fue el espacio dado por los dioses para disfrutarlo, cuidarlo, y que realmente nos tiene que llevar a crear ese sentido de identidad
no solamente como seres de Cundinamarca, Boyacá, Suezca, de donde seamos, sino también de la tierra entera. También es importante reconocer que para la lengua todos los seres vivos conforman un todo inseparable y la lengua describe cualidades de esos seres vivos. Y también el hecho de saber qué significa nombrar, el nombre, cómo establecer ese vínculo y realmente reconectarnos a partir del nombre, ¿sí? Porque cada uno es acá como ha sido llamado y es asimismo tiene su propósito o función. Y voy a sustentarles estas tres premisas rápidamente. Fuera de todos los significados que les he dado de Shiminigawa, Shiminigawa también es chi, fuerza, energía. Mini es dar. Gawa realmente aparece en los diccionarios. Gaswa, que es guasgua, que es niño. Agua es semilla de maíz y gua es cerro y espes. O sea, ese creador vino a darnos la energía toda, absolutamente toda, como si nosotros somos sus hijos, sus niños, y nos ha dado las semillas, los cerros, los peces y absolutamente todo para alimentarnos. Bueno, acá les hago una explicación de lo que tiene que ver con esos seres vivos unidos. Entonces tenemos muine, las plantas, muecue, el campo, muisco, los animales que rectan, muisco, el, ah, los bonitos, los simios, muisca, el hombre. Todos estamos unidos por ese muelle. Y esto lo dice la lengua, yo no me inventé absolutamente nada. No es sino que ustedes vayan al manuscrito 158 y lo busquen, escrito como está allá exactamente. Entonces, esto es un mensaje, esto es interpretativo, estamos unidos a la naturaleza. Bueno, y el significado de ese nombre, para nombrar el muisca, poner nombre, estaba, todo esto lo contiene, era Ipecuaboyes Aikat Vegascua. Allí había camino, semilla, oración, humo, atraer los límites, la piedra, la palabra, la conciencia, ¿sí? Todo reunido en esa expresión. Y no quedando poco con eso, había otra manera de decirlo. Ipecuo Aikak Chikansinga, ¿qué nombre le pondremos? Principio, semilla, energía, acciones deseadas, futuro, pregunta, acciones sobre sí mismo, tierra. O sea, nombrar era de una importancia absoluta, absoluta. ¿Y quién nos daba el nombre? El nombre nos daba ICAC, finalidad, propósito, objetivo. El proceso, el periodo, la etapa estaba incluida dentro del nombre. Nosotros podemos leer en los nombres. No tenemos tantas palabras, pero hay nombres que fácilmente podemos determinar qué etapa tiene. Y Uke, que era la imagen, la forma, la geometría. Y acá les traje esto que está en las redes que me pareció muy particular. En las redes dice, por ejemplo, que esta es A, esta es B, esta es C, esta es D. Y así la gente arma sus palabras. Bueno, lo básico, interpretar, porque es que eh, no es lo mismo decir casa que decir hueta. O sea, yo en Hueta tengo el número sagrado a su interior, Gue, que quiere decir soy, Ta, que es la siembra, o sea, hay una diferencia grandísima porque tiene una carga significante inmensa, inmensa.
Entonces yo diseñé un método para hacer esas lecturas. Escribo circularmente las palabras, las separo por monemas o morfemas, me voy a buscar los significados, busco significar desde un contexto de origen y ahí sí interpreto, doy sentido, explico, comprendo, traduzco, descifro. Bueno, y miro la diferencia entre contextos. ¿Qué diría acá si estoy en un contexto espiritual? ¿Qué dice acá si fuera yo en un contexto comercial y productivo, cotidiano y de vida administrativa? Y acá pues creo que todos cabemos. ¿Y qué he hecho yo con todas estas lecturas en el curso de los años? Acá me ven a mí con una cantidad de grupos indígenas que he tenido el gusto de conocer y de compartir, y empezaba yo a decirles, miren, en mi lengua muisca significa tal cosa. Dime un nombre en la tuya y yo te lo interpreto, a ver si estamos como en el mismo camino. Y así lo hice con los Kamsá, con los Guayú, hasta con los de arriba, con los aruacos, con muchos, con los Emberá, bueno, infinidad, con los Cubeo, con los Curripacos, bueno, con muchos. Y era absolutamente coincidente la interpretación sagrada, ¿sí? No las otras, la sagrada precisamente. Entonces, creo que nos une la tierra, nos une el sol, porque esas interpretaciones que tienen en su interior, la unión a la naturaleza, o sea, así podemos ir al origen. No es tampoco nada tan sofisticado, no recurrimos a una cantidad de teorías modernas, no. Se puede hacer sobre la misma lengua. Bueno, y acá les cuento que estamos haciendo, esto es junto con Roberto, y es volver a una escritura de la Muez Común y hacer una propuesta desde todas estas investigaciones. Entonces, allí hemos retomado al Hugo y a los manuscritos que dicen que no existía la D y la L. Hemos retomado la pronunciación de las vocales largas, que son con H intermedia, la H no suena J, y hemos tratado, pero esto es un reaprendizaje, es decir, no era como lo hacía por años, lo voy a hacer distinto y pues representa un esfuerzo muy grande, pero bueno, ahí vamos. La R era rápida, yo la tengo naturalmente, no pronuncio bien la R, entonces a mí me sale como otra, me sale como eran los muescas anteriormente, naturalmente. Y como la Che tenía una gran velocidad y fuerza, la Z tenía una más tendencia a la She. Y bueno, me hubiera gustado mucho conocer a algún hablante. Hay alguien que me dijo que existía. Bueno, yo no he tenido esa dicha, pero bueno, de pronto se me presenta. No se puede, en estos cursos investigativos, todo también es cambiante. Y hay diversas propuestas de escritura. Entonces, ¿qué veo yo en el análisis? Uricochea omitió combinaciones de letras que eran difíciles de pronunciarse. Por ejemplo, MN que venía junta, TZ, BG, BT, la B con bastantes, eran muchas, entonces las fue omitiendo. Acosta 1938 simplificó y casi que decía palabra y una sola significado. Bueno, y eso redujo bastante. Ghisletti hizo un comparativo con las lenguas malayo-polinesias, interesante, pero entonces metió otros símbolos, incluyó la W en vez de la U, la K, bastante K, bueno, tiene ahí todo su sustento y hay personas que actualmente la han seguido, por ejemplo, Sarabia también mete la W, mucha K, etcétera.
Escribano agrega la T antes de la H, la H, casi toda la asimila a la J, suprime la C, la pone con la Q. Hemos encontrado que había tantas veces Cs como Qs, entonces no se puede suprimir así, o sea, no se debe recorriendo a los manuscritos originales. Bueno, y sugiere unos códigos interpretativos que sí es bastante interesante, pero está bastante influenciada por tendencias cabalísticas que son mucho más recientes que eso que tiene la Muescubún, que es de un origen y desde lo muy simple. Entonces, tiene una propuesta un poco confusa. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros en este momento? Y bueno, ya me imagino que Roberto va a hacer esa continuidad en la próxima sesión y va a aterrizar muchísimo más esto hacia los topónimos. Nuestra propuesta es reconocer en los nombres la fuerza, la energía, la leyenda o el mito que está en lo nombrado y nombrarlo como lo nombraban en los primeros manuscritos. Entonces estamos de alguna manera revisando para revitalizarlo, digamos, con esta óptica. Ay, bueno, ya. Entonces, les voy a proponer un ejercicio que quiero que lo hagan con toda la conciencia del mundo. Acá están los símbolos, los encuentran en internet, los números muiscas, lo pueden buscar por Duquesne, por Cerda, que también los dejó, bueno, por como quieran, en la página de Wikipedia sobre los muiscas están estos símbolos. Escriban estos símbolos y empiecen a armar lo que quieran armar, su nombre, lo que quieran armar, que con ello se puede armar perfectamente. Bueno, esto era lo que les traía y muchas gracias a todos los que están escuchando y a los que escucharán posteriormente. Dispuesta a recibir preguntas y todo, porque el curso continúa y de verdad esperamos que disfruten muchísimo la sesión siguiente, que se las voy a recordar acá para que la coloquen en sus agendas y, y sigamos entre todos en esta investigación participativa armando esa manera de ir a nuestras raíces, de recuperarlas, de llegar a ellas. Entonces, el 20 de agosto van a estar con Roberto Santos y allí ya se verán los mapas de los lugares sagrados y todo lo que ha sido esa conexión y esto que él ha hecho tan importante de reconocer el territorio y de reconocerlo desde lo sagrado. Y muchas gracias a todas las instituciones que apoyan este curso, porque sabemos que hoy en día lo muisca estaba resurgiendo.